Hola familia Supra, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos toca la lectura, hoy es 16 de marzo, nos tocan los capítulos 12, 13, 14 y 15 del libro de Josué, así que vamos a la lectura del día de hoy. Dice, los reyes derrotados por Moisés. Dice, bajo el mando de Moisés, los israelitas ya habían derrotado a 2 reyes al este del río Jordán. Se habían apoderado del territorio que va desde el río Arnón al sur hasta el monte Hermón al norte y también de la región al este del Jordán. Uno de estos reyes era Sihón, rey de los amorreos que vivía en Hesbón y gobernaba sobre la mitad de Galat. Su territorio se extendía desde el río Jaboc en el norte hasta el sur en el río Arnón, en el sur. Al sureste su frontera era la ciudad de Aroer en la ribera del río Arnón. Al suroeste se extendía hasta la mitad del valle de Arnón, desde Aroer hasta el Mar Muerto. Su frontera oeste era el río Jordán, desde el lago de Galilea al norte hasta el Mar Muerto, al sur. También le pertenecía la región al este del Mar Muerto hasta la ciudad de Bet-Jasimot y el monte Pisgah. El otro rey derrotado por Moisés y los israelitas fue Og de Basán, el último de los refaitas. Og gobernaba en Astarot y en Edrei. Su territorio se extendía desde el monte Hermón al norte y desde la ciudad de Salcá al este, incluyendo todo Basán hasta el límite con los territorios de Gesur. Amacá en el oeste, además gobernaba sobre la parte norte de Galat hasta el territorio de Sihón, rey de Hesbón. Bajo el mando de Moisés, estos 2 reyes fueron vencidos por los israelitas. Moisés repartió su territorio entre las tribus de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, los reyes derrotados por Josué. Bajo el mando de Josué, los israelitas derrotaron a todos los reyes al oeste del río Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Alac al sur de Edom. Josué repartió este territorio dándole a cada tribu su parte. Ese territorio incluía la zona montañosa, los cerros del oeste, el valle del Jordán, los cerros del este y el desierto del sur. Antes habían pertenecido a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los israelitas derrotaron a los reyes de las siguientes ciudades: Jericó, Ai, que está cerca de Betel, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Geder, Ormá, Arad, Libná, Adulam, Mequedá, Betel, Tapua, Efer, Afec, Sarón, Madón, Azor, Simrón, Merón, Aksaf, Tanak, Megiddo, Sedes, Jogneam en el monte Carmelo, Dor en la costa, Goín del Gilgal y Tirsá. En total fueron 31 reyes que Josué derrotó. Territorio no conquistados. Cuando ya habían pasado muchos años, Josué ya era anciano. Dios le dijo, ya estás muy viejo y todavía hay mucho territorio por conquistar. Falta la región de los filisteos y toda la de los jesureos. Desde el arroyo Sior al oeste de Egipto hasta la frontera de Ecrón en el norte, que es territorio cananeo. Allí hay 5 jefes filisteos que viven en las ciudades de Gaza, Asdod, Ascalot, Gad y Ecrón. Además faltan el territorio de los Abeos al sur. Así todavía hay territorio cananeo por conquistar, desde Magará de los sidonios hasta Efec en la frontera con los amorreos. No han tomado aún la zona de los giblitas ni la parte este del Líbano, desde Baal-Gad al sur del monte Hermón hasta el paso de Amat. A medida que avancen los israelitas, yo echaré a los sidonios de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maim. Pero tú debes dividir el territorio entre los israelitas como te he mandado. Así que reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Territorio al oeste del Jordán. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya ocupaban el territorio que le correspondían al este del Jordán.
del Jordán, perdón, pues Moisés se los había asignado. Su territorio se extendía desde Aroer a orillas del río Arnón hasta Dobín. Además incluía la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba. También recibieron todas las ciudades que habían gobernado Sihón, rey de los amorreos, cuando vivían en Hesbón. Su territorio llegaba hasta la frontera de los amonitas. Comprendía Galaad, las tierras de los gesureos y de los macateos, al oeste de Hermón, y todas las tierras de Basán hasta Salcá, incluida además el reino de Og, el último de los refaitas, que gobernó en Astarot y Edrei. Moisés y los israelitas los habían derrotado y los habían desalojado de su territorio, aunque no todos, pues los gesureos, y los macateos todavía viven en Israel. La única tribu que no recibió ningún territorio fue la de Leví, ya que ellos recibirían una parte de todos los sacrificios que se ofrecen al Dios de Israel, como él mismo le había ordenado a Moisés. Territorio de la tribu de Rubén. Moisés había repartido tierras a la tribu de Rubén según el número de sus grupos familiares. Su territorio se extendía desde Aroer a orillas del río Arnón hasta Hesbón, incluyendo las ciudades que están en medio del valle y todas las llanuras de Medeba. Comprendían todas las ciudades que están en la llanura: Dibón, Bamot Bal, Bet-Bal, Megón, Jaaz, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Seret Sahar, que está en el cerro del valle, Bet-Peor, Bet-Jesimot y las laderas del monte Pisgah. Comprendía todas las ciudades de las llanuras y todos los territorios de Sihón, rey de los amorreos, que gobernaban en Hesbón. Moisés lo había derrotado a él y también a sus gobernadores, Evi, Sur, Requem, Ur y Reba, que vivían en la tierra de Madián. Los israelitas mataron, entre otros, al adivino Balaam, hijo de Beor. En resumen, a los grupos familiares de la tribu de Rubén se les dieron todas estas ciudades y aldeas al este del río Jordán. Territorio de la tribu de Gad. Moisés también le dio su parte a la tribu de Gad según el número de sus grupos familiares. El territorio de ellos incluía Jazer y todas las ciudades de Galaad y la mitad del territorio de los amonitas, hasta la ciudad de Aroer, que está al este de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mispe y Betomín, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir. En el valle les tocó Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, que eran la otra parte del territorio que el rey Sihón había gobernado desde Hesbón, con el Jordán como frontera en la punta del lago de Galilea al este del Jordán. Así que estas fueron las ciudades entregadas a los grupos familiares de la tribu de Gad. Territorio de la media tribu de Manasés. Moisés les había entregado toda la zona de Basán a los grupos familiares de la media tribu de Manasés, desde Mahanaim hacia el norte, es decir, todo el territorio donde había gobernado Og, rey de Basán, incluyendo las 60 ciudades tomadas por Jair. A esta media tribu, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, Moisés le entregó la mitad de Galaad junto con las ciudades de Astarot y Edrei, donde Og había reinado. De esta manera repartió Moisés el territorio de Moab en el valle del río Jordán al este de Jericó. Pero a la tribu de Leví no le dio ningún territorio, pues Dios mismo les daría todo lo necesario. Ellos no lo necesitaban por eso. El territorio al oeste del Jordán. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, juntos con los jefes de las familias, repartieron entre los israelitas el territorio cananeo al oeste del río Jordán. Dios le había ordenado a Moisés repartir los territorios desde las 9 tribus y media, haciendo sorteos. Los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín. Moisés ya había repartido la tierra al este del Jordán entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Leví no le dio ningún territorio, pero sí les asignó ciudades donde vivir y campos para criar sus animales. Los israelitas repartieron el territorio según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Caleb recibe la ciudad de Hebrón. Cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de las tribus de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné,
el Kenesita. Caleb recordó a Josué: tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años, y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar, y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anak viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar, y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Josué bendijo a Caleb, y a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel y todavía le pertenece. Antes de eso, Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba era el nombre del gigante más importante. Después de esto hubo paz en la región. Capítulo 15, territorio de la tribu de Judá. El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Sin hasta Temán, en la frontera de Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo sur del Mar Muerto, seguía hacia el sur por el paso de Acrabim y cruzaba el desierto de Sin, pasando el sur de Cades Barnea. Luego seguían hasta las ciudades de Esrón, subía a Adar y daba la vuelta por Carcá hasta las ciudades de Asmón. De allí seguían por el arroyo, por la frontera con Egipto, hacia el noroeste, y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la tierra de Judá. Al este, la frontera era todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. Allí comenzaba la frontera norte, que se extendía hasta Bet Ogla, pasando al norte de Bet Arabá hasta la roca de Boán, hijo de Rubén. Después subía del valle de Acor hasta Debir, doblando hacia Gilgal frente al paso de Adumín. Al sur del valle pasaba por el manantial de Ensemes y seguía hasta el de Enrogel, y luego cruzaba el valle de Ben-Jimón, que está al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro al este del valle de Hinón, y de allí bajaban al valle del Refaim, daba la vuelta desde la cumbre del cerro hasta el manantial de Neftoá, y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por Kiriat Jearim, hacia el oeste de Balam. La frontera llegaba hasta el monte de Seir, pasando por Quesalón, por el lado norte del monte Jearim, y bajaba hasta Bet-Semes, pasando por Timán. De allí seguían por los cerros al norte de Ecrón, y seguían Sicrón hasta Jabnel, pasando por el monte de Balá, para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera oeste era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio que les tocó a los grupos familiares de la tribu de Judá. Caleb conquista Hebrón y Debir. Versículo 13. Dios le había dicho a Josué: dale a Caleb, hijo de Jefuné, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces las ciudades de Hebrón, que habían fundado Arba, el padre de la raza de gigantes. En esa ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes Sesai, Aimán y Talmai. Caleb los echó de allí y se apoderó de la ciudad. Después salió para atacar a los habitantes de Debir, y dijo Caleb: al que conquiste Debir le daré mi hija Axa por esposa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, hijo de Kenaz. Así que Caleb le dio a su hija Axa por esposa. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa: dile a tu padre que nos dé un territorio. Entonces ella se bajó de su asno, y Caleb le preguntó que qué quería. Ella le contestó: quiero un regalo de bodas. Ya me diste tierras, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle, las ciudades de la tribu de Judá.
El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendía las siguientes ciudades. En la región sur, cerca de la frontera con Edom, estaban Capsel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Azor, Itná, Sif, Telem, Bealot, Asror, Hadatá, Keriot, Hezrón, Amam, Semá, Moladá, Azar Gadá, Esmón, Betpalet, Azar Sual, Berseba y sus aldeas, Balam, Lim, Esem, Etolat, Kesil, Orma, Ziklag, Matmaná, Sansaná, Leboat, Silhim y Enrimón. En total eran 29 ciudades más las aldeas que los rodeaban. Las ciudades de las llanuras eran Estoal, Sorá, Asná, Sonoá, Engamín, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Aseká, Saharaim, Aditaim, Gederá y Gederotaim, es decir, 14 ciudades con sus aldeas. Otras ciudades eran Sená, Adasá, Migdal Gat, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gedoret, Bet-Dagón, Naamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban además las ciudades de Labná, Eter, Asán, Iftá, Seaná, Nesip, Keilah, Aksip y Maresá, es decir, otras 9 ciudades con sus aldeas. También estaban Ecrón con sus pueblos y aldeas, y todas las ciudades y aldeas cercanas de Asdod, desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo. Formaban parte de este territorio las ciudades de Asdod y Gaza, con sus pueblos y aldeas, cuya zona se extendía hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa del pueblo de Judá tenían las siguientes ciudades: Samir, Jatir, Socó, Daná, Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Giló. Eran 11 ciudades con sus aldeas. Otras 9 ciudades con sus aldeas eran Arab, Dumá, Esan, Jamum, Betapua, Efecá, Muptá, Sior y Hebrón. Otros grupos de 10 ciudades con sus aldeas: Maón, Carmel, Sif, Jutá, Jezreel, Jotdeam, Sanoá, Caín, Gibea y Timná. Las ciudades de Jaúl, Jalhul, Betzur y Gedor, Marat, Bet-Anot y El Tecón. 6 ciudades más con sus aldeas: las ciudades de Kirat, Jaim y Rabá con sus aldeas. En el desierto les tocaron Bet-Arabá, Madín, Secacá, Nipsan, ciudades de La Sal y Ed-Gadí, es decir, 6 ciudades más sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, por eso ellos todavía viven allí. Bien, pues hoy estuvo bastante complicada la lectura porque pues son muchas ciudades, aldeas que se nombran, pero bueno, espero que les haya gustado esta lectura. Sigamos leyendo, ya vamos avanzando el libro de Josué y yo sé que ha sido de mucha bendición y seguirá siendo de mucha bendición, así que leamos la Biblia completita en el año 2021, así que Dios te bendiga muchísimo. Estamos para servirte, familia Supra, y nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.